La CONCACAF ha establecido un nuevo sistema de eliminación rumbo a la justa mundialista, el cual estará vigente a partir de estas eliminatorias rumbo a Qatar 2022. ¿Pero esto representa un riesgo para la selección mexicana o por el contrario, representa un beneficio y hará que las cosas sean aún más fáciles para poder clasificarse a una justa mundialista? Fanaticada, sean bienvenidos a su canal, La Ciencia del Deporte. En esta ocasión vamos a hablar acerca de este nuevo sistema de eliminación de la CONCACAF rumbo a la Copa Mundial de Fútbol. ¿Es un riesgo, una amenaza, un beneficio para la selección mexicana? Desde mi punto de vista representa un riesgo latente y ya les explicaré por qué. En primer lugar, ¿de qué consta este nuevo sistema? Bien, este consta de 3 rondas. En la primera ronda se enfrentarán 30 equipos, los cuales serán del sexto al 35º mejor posicionados dentro del ranking de la FIFA. Estos se enfrentarán en 6 grupos de 5 equipos cada uno, para que de esos grupos salgan 6 victoriosos. Estos 6 equipos triunfantes se enfrentarán en lo que vendrá siendo la segunda ronda, la cual será meramente eliminación directa, enfrentamiento ida y vuelta, para así definir a los 3 finalistas que acompañarán a las otras 5 selecciones en un octagonal final. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde saldrán esas 5 selecciones? Pues si aún no lo han deducido, estas serán las 5 mejor posicionadas dentro del ranking de la FIFA. En este caso, o al menos rumbo a estas eliminatorias de Qatar 2022, serán México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras y Jamaica. Es así como se formará este octagonal final, con estas 5 selecciones que ya mencioné antes, con las 3 ganadoras de las 2 rondas previas. Así que olvídense del cuadrangular y del hexagonal final posterior, porque eso ya se acabó. Y ahora, ¿por qué digo que esto podría representar un riesgo para la selección mexicana? Pues bien, como todos sabemos, en los últimos procesos mundialistas, salvo el pasado y el de 2006 rumbo a Alemania, se pasó caminando. Pero lo que fue rumbo a Sudáfrica 2010 y rumbo a Brasil 2014 realmente nos las vimos bastante duras. Es decir, rumbo a 2010 inclusive casi ni siquiera se pasa del cuadrangular y en el hexagonal final se sufrió bastante, solamente porque Aguirre llegó a salvar el barco y nos acabó clasificando. Y rumbo a Brasil 2014 ni hablar. Pasamos de milagro y eso por el héroe de Graham Zusi que nos hizo el favor de clasificarnos a un repechaje, ni siquiera clasificar directo. Y es decir, si era un hexagonal final y ni siquiera podía aspirar al puesto de repechaje, que era el boleto y medio, el cuarto lugar de ese hexagonal, imagínense ahora que van a ser 8 selecciones. Si no se lleva a cabo un proceso adecuado, un proceso en el que se desarrollen a los jugadores, en los que se entienda más que nada el combinado nacional, el combinado azteca, va a ser bastante duro, porque ya no habrá tanto margen de error, puesto que ahora habrá más selecciones interesadas y empeñadas en conseguir esos boletos rumbo a la justa mundialista. Y esto ya lo pudimos ver en la eliminatoria pasada, donde Estados Unidos quedó fuera, ni siquiera alcanzó un boleto de repechaje, increíblemente, puesto que de 6 lugares, con que quedes en cuarto mínimo sigues aspirando al mundial y ni eso pudieron conseguir. Ahora imagínense México si hace eliminatorias igual de desastrosas que lo que ya han venido haciendo en otras eliminatorias pasadas, porque sería muy distinto si pasaran caminando eliminatoria con eliminatoria cada 4 años, como lo hacen selecciones como Alemania o España, pero México realmente se las ha visto duras. Y ahora que habrá más selecciones, va a ser más complicado, puesto que estas selecciones centroamericanas o norteamericanas con su gente son muy complicadas de enfrentar y a México no se le da nada bien el hacer esto. Claro, hacerlo en el Azteca es diferente a hacerlo en los estadios de estas selecciones, con su gente, con todo el apoyo, con toda la vibra que se siente,
porque aparte México es el rival odiado e inclusive le juegan mucho mejor. Por otra parte, cabe recalcar que ya no es una fantasía que las selecciones de CONCACAF han elevado su nivel. Es decir, México ya no está aquí de las otras selecciones. México ya está más pegado a todos estos combinados nacionales. Y el vivo ejemplo es que la mejor representación de una selección de la CONCACAF en los últimos mundiales, al menos de la época de los 2000, no ha sido México, fue Costa Rica en el 2014 cuando increíblemente y para sorpresa de todo el mundo superó un grupo extremadamente complicado e inclusive logró colarse hasta los cuartos de final con un fútbol muy bien desplegado. Entonces es por esto que digo que si México no lleva un proceso adecuado, como ya lo ha hecho en eliminatorias recientes, no se entiende bien el combinado azteca, realmente a pesar de que ya no tenga que pasar de un cuadrangular para llegar a la hexagonal, va a ser complicado que encuentre cupos si se tienen procesos así de desastrosos en este octagonal. Puesto que las selecciones, como ya mencioné, han venido subiendo su nivel, tal vez no al nivel de la élite, pero sí al nivel de la selección mexicana. Además de que las eliminatorias de CONCACAF sí son complicadas, puesto que ahora sí que ir a los estadios de Centroamérica no debe ser nada fácil. Y a la selección mexicana, como mencioné, se le indigesta un poco el hecho de hacer este tipo de viajes. Entonces, si Estados Unidos ya en un momento no llegó ni siquiera al cuarto lugar en un hexagonal, ahora imagínense México teniendo un proceso similar al de Brasil 2014, donde era un completo desastre, ni siquiera podría llegar a ese cuarto lugar y podría quedar quinto o sexto o séptimo inclusive de ahora el nuevo octagonal. Entonces es importante que este proceso se lleve bien. Hay elementos que prometen, hay elementos que hacen pensar que esta eliminatoria se pasará caminando sin ningún problema y esa sería lo ideal, esa es la intención, supongo, del Tata Martino, pero no va a ser tan fácil. Sí va a tener su grado de dificultad, porque aunado a estas 5 selecciones que mencioné antes, hay otras selecciones que también vienen empujando y son complicadas de enfrentar, como tienen un fútbol duro, tienen un fútbol ríspido, como lo son Panamá, pudiera ser Canadá, que ya viene teniendo jugadores muy prometedores a nivel mundial inclusive. Pudiera ser selecciones que hemos visto en Copas Oros pasadas, que han venido desplegando un fútbol, claro, al nivel de sus limitantes, pero bueno, a final de cuentas, como lo era en Curazao, o selecciones que podrían ser una gran sorpresa o un dolor de muelas para la selección mexicana. Entonces este octagonal final no es que le vaya a beneficiar del todo a México. Considero que sí le va a representar un grado de dificultad a la hora de clasificarse a la Copa Mundial. Claro, si se lleva un proceso desastroso como ya se ha hecho en los últimos años. Es decir, yo no entiendo cómo el de Juan Carlos, el Rotaciones Osorio, no fue un proceso desastroso, pero bueno, ese proceso se pasó caminando. Sin embargo, los otros 2 anteriores fueron un caos, un completo caos. Y a pesar de que había buenos elementos, como ahora, que también hay buenos elementos y hacen pensar que esto no supondrá ninguna dificultad y que se pasará caminando. Pero quién sabe, en una de esas y nos dan la sorpresa de que se ponen algo nerviosos cuando vayan a tener que enfrentar a estas elecciones. El punto de este video es que ahora será un octagonal final, las 5 mejores clasificados de CONCACAF con los 3 resultantes de las 2 rondas previas que ya expliqué anteriormente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Piensan que realmente se va a pasar caminando o que ahora que va a haber más elecciones en la fase final va a ser más complicado? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Muchas gracias por ver este video. Nos vemos. Bye.